Soy el abogado Manuel de Jesús Ramos Tardencilla. En esta oportunidad para tratar un tema de coyuntura, un tema actual a raíz de la problemática de la expansión del coronavirus a nivel internacional de Centroamérica y particularmente en Nicaragua. El tema de hoy es el análisis sobre un delito que está propagándose igualmente que el virus mortal en nuestra economía, afectando socioeconómicamente al país y exponiendo a un riesgo masivo de contaminación a toda la población nicaragüense. Y este delito es el contenido en el artículo 268 del Código Penal vigente, denominado como agiotaje. Para iniciar a comprender qué es el agiotaje, voy a hacer uso del diccionario jurídico elemental de Guillermo Cabanela de las Cuevas, que hace una definición general de lo que se considera el delito de agiotaje y dice referente a él: especulación abusiva y sobreseguro cuyo principal objeto es obtener un lucro exagerado con las oscilaciones de los precios del dinero, mercancías o títulos de crédito, y en especial siempre que se aprovechen ciertas circunstancias para lograr cuantiosas ganancias con perjuicio de terceros, del público o consumidores en general. Esta es una definición general de lo que en la ciencia del derecho penal, sobre todo, se considera el delito de agiotaje. En nuestra legislación penal nicaragüense, esa conducta abusiva de los comerciantes y de los que no son comerciantes también, porque vamos a ver en el pequeño análisis que voy a realizar de este tipo penal, nos vamos a dar cuenta de que es aplicable a personas dedicadas habitualmente al comercio y también aplicable a personas que ocasionalmente están dadas a actividades comerciales. El artículo 268 del Código Penal vigente establece, ¿verdad?, regulando aspectos que están relacionados con la actividad socioeconómica del país y regulado desde el punto de vista de conductas que no deben de ser practicadas, o sea, por eso son conductas de naturaleza penal, la que establece en el artículo 268 del Código Penal, tipificado como agiotaje, dispone: el que en perjuicio de otro alce o baje el precio de mercancías, valores o tarifas en el mercado mediante negociaciones fingidas, noticias falsas, acaparamiento, destrucción de productos, materia prima, maquinaria o mediante convenio o acuerdo con otros productores, tenedores o empresarios, será sancionado con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial por el mismo periodo para ejercer cargo, profesión, oficio, industria o comercio. La pena de prisión será de 3 a 8 años si se trata de servicios públicos, artículos básicos de primera necesidad o medicamentos. Esta es la tipificación, esta es la calificación jurídica que la legislación penal nicaragüense establece, denomina, conceptúa como delito de agiotaje. Entonces vamos a pasar a hacer un análisis de lo que es este delito o cómo está estructurado desde el punto de vista del derecho penal, pero enfocado a la población, que la población en general comprenda de qué estamos hablando y qué puede hacer frente a esta situación delictiva que se está
expandiendo en todos nuestros mercados, en todas nuestras pulperías y en general en toda la población que ofrece a la venta servicios o productos, bienes o servicios relacionados, ¿verdad?, con productos de primera necesidad y particularmente con aquellos que están vinculados a la necesidad inminente de preservar, de conservar nuestra salud o nuestra seguridad como persona. Bien, de lo que acabo de leer en el Código Penal, el artículo 268, se deduce que el sujeto activo, o sea, la persona que comete ese delito, puede ser cualquier persona, una persona natural, humana, o una persona jurídica, una empresa. También puede ser que esta persona natural sea alguien dedicado habitualmente al comercio, o sea, un comerciante debidamente registrado, debidamente matriculado en las instituciones que regulan el comercio, o puede ser una persona que acaparó, no siendo comerciante, acaparó productos y ahora los está poniendo a la venta con un precio exageradamente fuera de lo habitual, de lo regulado o del precio estándar en tiempos de normalidad. Entonces el sujeto activo puede ser cualquier persona, ¿verdad?, comerciante o no comerciante, persona natural o una persona jurídica. El sujeto pasivo, o sea, la víctima, también puede ser cualquier persona, una persona natural o una persona jurídica. Puede ser una empresa que va a comprar productos para establecer una política de prevención con sus trabajadores en la empresa y tenga que adquirir esos productos a un precio exagerado. Está siendo víctima del delito de agiotaje por parte de una persona natural o una persona jurídica, comerciante o no comerciante, que le vende a un precio exorbitante, más allá del precio estándar, aprovechándose de las circunstancias que posteriormente voy a detallar, que ya están y fueron leídas en el artículo anteriormente expuesto de manera literal. ¿Cuál es el bien jurídico que protege la legislación penal, el legislador, el Estado de Nicaragua? ¿Cuál es el bien jurídico que se protege? Bueno, hay dos bienes o tres bienes jurídicos que están en juego. El elemental es el orden socioeconómico del país, o sea, que se estandaricen los precios, todos podamos acceder en libertad de competencia, tanto de la oferta y la demanda, podamos adquirir los productos básicos necesarios o medicinales a unos precios más o menos estándares. Ese es el orden socioeconómico. El otro bien jurídico estrechamente vinculado y que se trata de proteger es el patrimonio, es la situación económica individual de la persona que está siendo víctima de ese delito. Y la colita de este artículo señalado también nos traslada ¿a dónde? A la seguridad individual, a la integridad física, al derecho de la salud, como es el hecho que se regula o se aumenta, se agrava la pena cuando el bien o el servicio que se ha sobrepreciado, que se ha sobrevalorado, está relacionado con productos de primera necesidad o relacionado con productos que en este caso son medicamentos o relacionados o vinculados directamente a la protección de la salud. Entonces, vemos de que el bien jurídico protegido es un poco amplio. Es por eso de que debe nuestra comunidad, nuestra sociedad, entender de que el hecho de que en la venta, en la pulpería, en el centro comercial, en el mercado, o un amigo que te pasa ofertando un producto ha triplicado, cuatriplicado su valor, está afectando tu patrimonio, está atentando contra tu seguridad y está afectando el orden socioeconómico del país. ¿Qué hacer? La conducta, o sea, la actividad es esta que ya le he expresado, es
que en perjuicio de una tercera persona, o sea, ese perjuicio es económico, ese perjuicio es atentar contra su seguridad porque estás poniendo en dificultad la adquisición de un producto de primera necesidad o un medicamento. Alce los precios o los rebaje a tal punto de que no se adquieran por generar una competencia desleal. Pero en este caso particular, lo que más ocurre es el alza, es el hecho, es el fenómeno actual del cual ha contextualizado precisamente la necesidad de venir y exponer sobre este tema, sobre este delito esencial. Bien, entonces que se alteren los precios de las mercancías, de los valores, de las tarifas en el mercado mediante negociaciones fingidas, o sea, esos son medios. Noticias falsas igualmente son medios, acaparamiento es un medio, la destrucción de productos es otro medio, de materias primas, de maquinarias, o sea, destrucción de materias primas, de maquinaria, ¿verdad? ¿Mediante qué? Mediante un acuerdo o convenios, ¿con quiénes? Con otros comerciantes o con otras personas dedicadas en ese momento o con anterioridad a actividades del comercio o a prestación de servicios de esa naturaleza que en este momento se han exagerado dichos precios. Sea también con el acuerdo de quienes, de los productores de tenedores o de empresarios destinados a ese rubro. ¿Ven? Ese es como la conducta antijurídica que da pase a calificar el hecho, establecerle entonces cuál es su sujeto activo, quién es el que comete el delito, quién es la víctima y cuál es el bien jurídico protegido. Bien, ¿cuáles son los verbos rectores? O sea, lo necesario para que el delito se configure, para que podamos decir estamos frente a un delito de esa naturaleza. Bueno, que exista una alza, ¿verdad? Una subida de los precios, de los valores o de tarifas, ¿verdad? De productos, de bienes, de servicios, incluso hasta de títulos valores. La otra conducta, que no es el caso aplicable a lo que está ocurriendo actualmente en Nicaragua, y entiendo que en muchos otros países donde se ha valido de la alarma, de la falsa noticia, de la falsa información o de negociaciones fingidas, el incremento de precios, pero concretamente en Nicaragua estamos frente a una situación de alza. Entonces el verbo rector en que está dando paso a que digamos con seguridad que se está cometiendo un delito de esta naturaleza es la alza de precios. Bien, entonces estamos hablando que el verbo rector actual es la alza. El mecanismo, el medio del cual se han valido para justificar el alza es ¿qué? Negociaciones fingidas. Bueno, sí, posiblemente de que se esté hablando o quienes hablan de que existe escasez, de que los proveedores no están proveyendo determinados productos, determinados medicamentos, determinados instrumentos necesarios para conservar la salud, para prevenir contagios, como es el caso particular que hemos visto. El barbijo o la mascarilla se ha incrementado en un 300%. Una mascarilla que costaba normalmente entre 4 y 5 córdobas cuesta 25, cuesta 20 córdobas, entonces ha incrementado 4 o 5 veces su valor. Una botella de alcohol, por ejemplo, que es lo más recomendable, lo más necesario, ha incrementado su valor de 50 córdobas a 150. Una botella pequeña de alcohol, por ejemplo, una botella de 1 litro de alcohol que costaba 135, cuesta 200, 300, hasta 400 córdobas. Entonces, ¿qué justifica? No hay justificación. Lo que está existiendo es que entre los comerciantes posiblemente haya un acuerdo, ¿verdad? Que haya habido posiblemente acaparamiento, que se esté aprovechando de las falsas alarmas, de las noticias falsas, de que se esté aprovechando de circunstancias como supuesta falta de materia prima. Cualquiera de estas circunstancias son los medios que utilizan estas personas que cometen el delito de agiotaje para justificar
la alza de los precios. Pues todas esas conductas son conductas previstas ya por el Código Penal y que en tales circunstancias que puedan ser acreditadas, la persona o el sujeto activo del delito puede ser sujeto a un proceso. Bien, ¿cuál es la penalidad? Lo leímos en el artículo 268, ¿verdad? Pero es bueno escuchar de nuevo cuál es la penalidad. Vamos a observar o pudimos observar de que hay dos tipos de pena. Uno, cuando el delito se comete de manera general, que no tiene como base o como circunstancias el incremento o la alza o la baja de precios relativos a productos de primera necesidad o relacionados a medicamentos. Entonces la pena está establecida de 1 a 3 años de prisión, con ese mismo plazo en la suspensión, la pérdida de la facultad de ejercer, o sea, la inhabilitación para ejercer el cargo, ejercer ese tipo de comercio, actividad o profesión relacionada con precisamente los bienes o servicios que han sido alzado su precio o bajado con la finalidad de concretar precisamente el delito de agiotaje, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de 1 a 3 años, ese es un delito menos grave. Pasamos a la situación prevista cuando se trata del acaparamiento o la alza o baja de precios de productos de primera necesidad o relacionados con medicamentos. Entonces, en este caso, la pena se agrava y estamos hablando de una pena de 3 a 8 años de prisión, o sea, un delito grave. Bien, identificando entonces la gravedad de la pena, entonces pasamos a determinar qué autoridades son competentes para conocer de esta situación, viendo y entendiendo que efectivamente estamos en presencia de una conducta delictiva sancionada, prevista por la ley. Entonces, determinar cuáles son las autoridades involucradas para conocer y sancionar precisamente esta conducta. Las autoridades que están establecidas por tratarse de un delito en determinado momento menos grave y en determinadas circunstancias un delito grave, es la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene dependencias, entonces, bueno, auxilio judicial, pero auxilio judicial puede precisamente, valga la redundancia, auxiliarse, puede hacer uso de la Policía Económica cuando amerite un estudio más allá, más a profundidad sobre las circunstancias que dan origen a esa alza o baja del precio. Entonces, como tiene que ver con una situación socioeconómica, es posible de que el auxilio judicial se auxilie para su proceso de formación del expediente de investigación de especialistas de la Policía Económica a efecto de establecer los actos de investigación. Otra autoridad involucrada en ese orden, el Ministerio Público, una vez que recibe el informe investigativo de la Policía Nacional, el Ministerio Público es la autoridad, es el órgano facultado por la ley para ejercer la acción penal. ¿Ante quién se va a ejercer la acción penal? Bueno, atendiendo a la naturaleza del delito o de los hechos o de los bienes o servicios que han estado siendo subidos o bajados sus precios. Entonces, si el delito es menos grave, si estamos en aquello cuando el servicio o el bien que se ha incrementado su precio no es de primera necesidad ni está relacionado a medicinas o medicamentos, entonces conocerá un juzgado local porque la pena va de 1 año a 3 años. Esa es una pena menos grave cuando los bienes sujetos a la alza o al agiotaje, en el caso de la alza o el servicio, está relacionado con bienes o servicios de primera necesidad o de la salud o medicamento. Entonces la pena es de 3 a 8 años y por lo tanto deberá conocer de esa acusación un juzgado de distrito penal, porque estos son delitos comunes. Entonces
van a conocer los juzgados comunes, o sea, el juzgado local penal y el juzgado de distrito penal, de audiencia y de juicio consecuentemente. Bien, ahora, ¿qué debe de observarse? Debe de observarse que en el caso que el agiotaje esté relacionado con productos que no son de primera necesidad ni vinculados a medicamentos, y la policía no actúa, no ejerce los actos de investigación, pero como víctima yo tengo pruebas para acreditar de que efectivamente determinada persona natural o jurídica que provee servicios o bienes relacionados a distintos a productos de primera necesidad y distintos a medicamentos, entonces estamos hablando de un delito menos grave. El artículo 564 del Código Penal me faculta para ejercer la acción penal, acusar directamente como víctima. También puede ejercer la víctima de manera directa cuando se agotó el proceso de la investigación por parte de la policía y el Ministerio Público decidió no ejercer la acción penal por una falta de mérito. Un archivo fiscal en el cual se agota el procedimiento administrativo y de conformidad con el artículo 226 del Código Procesal Penal, la víctima puede ejercer independientemente si el delito es menos grave o si el delito es grave. O sea, si la pena es, en el caso de 1 a 3 años, lo puedo hacer de manera directa y también lo puedo hacer de manera directa a la víctima cuando la policía hizo sus actos de investigación y la fiscalía decidió no ejercer la acción penal, pero la víctima considera que efectivamente existe un delito, de que puede acreditarle al juez la existencia del hecho delictivo y la participación y responsabilidad del sujeto activo sobre los hechos que él considera que son típicos y sancionables, que precisamente se está hablando de lo previsto en el artículo 268 del Código Penal. Entonces, pueden ejercerlo el Ministerio Público y la víctima. Entonces, ¿qué es necesario? Es necesario que hagamos conciencia, que no es posible que como ciudadanos, que igualmente estamos expuestos a ser contagiados por un virus que puede acabar con nuestra existencia, con nuestras familias, incluso no solo de manera particular, individual, sino con nuestras familias, no nos aprovechemos de la situación, no generemos falsas noticias, que de ahí se aprovechan estas personas, sujetos activos del delito de agiotaje, para incrementar los precios, para generar, ¿verdad?, una situación económica mayormente difícil. Y sabemos que los nicaragüenses tenemos ingresos económicos muy por debajo del valor de la canasta básica. Ahora, cuando estamos llamados a adquirir productos de primera necesidad relacionados con nuestra propia integridad, ¿verdad?, de la salud física, no, por favor, hagamos conciencia de no estar haciendo más difícil la situación de los nicaragüenses, y nosotros los nicaragüenses tenemos el arma en la mano, que es la ley penal, el artículo 268, no se le olvide, ¿ya?, establece que esas conductas que estamos viendo día a día, desde antes que se diera la primera noticia de la primera persona que resultó positiva con este coronavirus en Nicaragua, ya se estaba alarmando y se han disparado los valores de esos productos que he señalado, y tengo conocimiento de otros productos que se ha incrementado su valor, cuando esos productos solamente incrementaban el valor cuando había un exagerado incremento, por ejemplo, de los combustibles. Ahora, por el contrario, han descendido el valor de los combustibles y se han incrementado exorbitantemente, ¿verdad?, los precios de estos productos de primera necesidad, porque sé que hay racionamiento de productos de primera necesidad, como jabones líquidos, como detergentes, como desinfectantes, como alguien dice papel higiénico. No, nada tiene que ver el papel higiénico si el coronavirus no genera problemas diarreicos. Claro,
pero lo que mayormente da estando en tu casa es un estrés, y el estrés provoca y desencadena problemas, ¿verdad?, estomacales, problemas de nerviosismo, ansiedad, etcétera. Y si tiene, ¿verdad?, queramos o no, tranquilidad el hecho de saber de que tenés todos tus productos de primera necesidad al alcance, cuando es posible que tengas que enfrentar una cuarentena obligatoria, voluntaria pero obligatoria, o sea, voluntaria porque la puedo asumir yo de manera personal, y obligatoria porque tengo que conservar mi salud y la salud de mi familia. Entonces yo le hago el llamado y dejo acá al alcance de ustedes el instrumento jurídico, el arma que tenemos frente a estas personas que se están aprovechando de nuestra situación de dificultad, incrementando los precios, incrementando los valores de los productos de primera necesidad, ¿ya? Espero sus comentarios al pie de este video y que ojalá sea útil, por lo menos que exista entre los nicaragüenses una cultura jurídica que te permita decirle a esta persona que está cometiendo el delito de agiotaje de que su conducta es una conducta reprochable, es una conducta sancionable por la ley, y que por lo tanto te reservas el derecho de posterior establecer una denuncia, porque estos delitos son también perseguibles de oficio y prescribe en el caso de que no son productos de primera necesidad ni relacionados con la salud o medicamentos, prescriben en 3 años. O sea que yo dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, dentro de 1 año, dentro de 2 años, dentro de 3 años, puedo ir a interponer una denuncia, una acusación en contra de alguien que hoy está cometiendo este delito. Igualmente, si el delito tiene que ver, o el producto o el servicio está relacionado con productos de primera necesidad o con bienes relacionados con la salud, entonces, o con medicamentos, este delito prescribe en un plazo mayor de 5 a más años, el plazo de la prescripción, hasta de 5 años, en el caso de este tipo de delito, cuando la pena va de 3 años a 8 años. Entonces, sí estamos ante una situación que pone en riesgo no solo el orden socioeconómico del país, sino la integridad, la vida, la salud de las personas usuarias de bienes y servicios. Así que, señores comerciantes, señores que están emprendiendo, entre comillas, realizando actividades de comercio de manera informal, pero aprovechándose de los precios, ustedes están cometiendo delitos, y tarde o temprano puede ejercerse la acción penal en contra de ustedes. Si van a ejercer estas actividades, realícenlas, pero sujetándose a la ley, sujetándose al derecho. También hay una ley reguladora o que protege la ley 842, que da protección a los derechos de las personas consumidoras, ¿verdad?, y usuarias de servicios, ¿verdad?, en el ámbito administrativo. Entonces respeten ese ámbito administrativo, esas regulaciones administrativas, y no van a incurrir en estas actividades delictivas. Espero sus comentarios, espero que sea útil, ¿verdad? Estoy siempre presto a la crítica, estoy siempre presto a responder inquietudes, ¿verdad? No se olviden, cualquier tema de interés que ustedes deseen que yo lo tome, estoy dispuesto a tratarlo en bien de la sociedad nicaragüense. Buenas noches, muchas gracias a todos.